Hoy a la mañana, Jorge Macri, junto a su vicejefa de gobierno, Clara Mucio, anunciaron un nuevo plan hidráulico para la ciudad. Entonces, acá, en primer lugar, celebramos haber podido superar el negacionismo climático del no se inunda más, a poner en agenda el problema de las inundaciones porteñas, pero sin duda que cuando analizamos con un poco más de detalle estos anuncios aparecen muchos interrogantes. En primer lugar, nuestro jefe de gobierno anunció obras en las distintas cuencas de la ciudad, entre ellas en las cuencas de los arroyos Medrano, Sildañez y Maldonado. Lo llamativo es que anunció obras que ya fueron ejecutadas, como por ejemplo mejorar la desembocadura del arroyo Medrano, y anunció obras muy esperadas como la ampliación de los reservorios en Parque Sarmiento, una obra que hace más de una década las vecinas y los vecinos de Saavedra vienen reclamando. Pero uno de los anuncios más festejados por el jefe de gobierno, Jorge Macri, es la construcción del colector Baja Costanera, una obra completamente emblemática. ¿Por qué? Estamos hablando de una obra faraónica, estamos hablando de una obra que tiene 17 kilómetros de extensión, un mega colector cloacal que va paralelo a la costanera desde la General Paz al Riachuelo para darle servicio cloacal a los emprendimientos suntuosos que están ubicados en las tierras públicas de nuestra costanera, y por supuesto esta obra va a ejecutarse con el dinero de las y los porteños. Mientras tanto, las obras de agua y cloaca que el gobierno de la ciudad venía ejecutando en la Villa 2124 siguen paralizadas. El gobierno anuncia obras por más de 300 millones de dólares. Y dentro de esos interrogantes aparece, en primer lugar, el interrogante respecto a cuáles fueron las instancias de participación que el gobierno ha habilitado para discutir el plan hidráulico. Bueno, la verdad es que, de acuerdo a lo que establece el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el acceso a la información y que además también tiene que ver con la participación ciudadana en temas ambientales, deberíamos tener garantizadas esas instancias. Sin embargo, hasta ahora la ciudadanía no ha sido convocada para discutir algo tan central y tan importante como es el nuevo plan hidráulico de la ciudad de Buenos Aires. Más de 300 millones de dólares para un plan hidráulico que no ha tenido una sola instancia de participación. Lo que está claro es que cuando analizamos las series históricas de lluvias, la evidencia muestra que tenemos lluvias cada vez más intensas. Y para esas lluvias cada vez más intensas, seguir construyendo megaconductos, la verdad es que es bastante ineficiente. Estos anuncios, el jefe de gobierno lo hizo con una tunelera detrás, para darle también como una especie de escenario sensacionalista a la propuesta. La verdad es que para estas lluvias cada vez más intensas, lo eficiente, como sucede en muchas ciudades del mundo, tiene que ver con gestionar el agua de lluvia donde cae, reteniendo el agua de lluvia. Y para eso es fundamental mejorar el arbolado público, mejorar la capacidad de infiltración de las aguas de lluvia con mejores y más superficies verdes, generar sistemas de retención de las aguas de lluvia en las zonas que tenemos deprimidas en los espacios públicos. Por eso la ampliación de los reservorios del Parque Sarmiento es absolutamente precisa. Podemos, por ejemplo, realizar una quita del impuesto ABL a quienes instalen sistemas domiciliarios de retención de aguas de lluvia. Eso es sumamente eficiente porque me genera una especie de red distribuida de pequeños reservorios de agua de lluvia, en donde además quienes desean llevar adelante esa intervención pueden tener una quita en el impuesto del ABL. La verdad es que todas estas medidas son, en primer lugar, más eficientes que seguir pensando en construir con las tuneleras megaconductos, pero además son muchísimo más baratas y emplean muchísima más mano de obra. Pero yo creo que el interrogante central en estos anuncios tiene que ver por qué con el esfuerzo de la ciudadanía porteña vamos a tener que ejecutar obras faraónicas a los emprendimientos suntuosos de la costanera. Obras faraónicas en donde además prácticamente sin tratar
las aguas, vamos a volcar sus aguas cloacales al río de la Plata. Un plan hidráulico sin plan de contingencia no es un plan hidráulico. La verdad es que no hubo un solo comentario del jefe de gobierno durante la conferencia de prensa respecto al plan de contingencia tan esperado. La verdad es que se ve que nuevamente Jorge Macri nos va a aconsejar durante una lluvia intensa si tenemos que manejar despacio, si tenemos que caminar con cuidado, si tenemos que sacar la maceta de los balcones, o como por ejemplo en el discurso de hoy, donde nos pidió que barriéramos la vereda hacia adentro de casa para no tapar los sumideros. Y por supuesto que tampoco habló de democratizar los sistemas de alerta para tener información cierta, ¿sí?, además precisa y en el tiempo que corresponde para poder estar preparado frente a un evento extraordinario. Ni plan de contingencia, ni democratización de los sistemas de alerta. Y cuando vamos a algunos números, la verdad es que ahí también nos llevamos algunas sorpresas. ¿Por qué? Porque mientras hoy anunciaba, ¿no?, la importancia de un plan hidráulico en el marco de la crisis climática, fuimos a analizar cuánto se había ejecutado en el primer trimestre de lo que estaba destinado como partida para desarrollar infraestructura de la red pluvial. 0 pesos. Es decir que hemos ejecutado en el primer trimestre 0 pesos para infraestructura de red pluvial. Se ve que vamos a arrancar a partir de ahora. Cuando empezamos a analizar, por ejemplo, de los 32.000 millones destinados a obras de infraestructura urbana, ¿cuánto se ejecutó? Vemos que menos de 600 millones de pesos. Y respecto al mantenimiento de la red pluvial, y capaz por eso Jorge Macri nos pide que barramos la vereda hacia adentro, esto uno lo puede entender cuando mira la subejecución que tiene, sí, la partida destinada a mantenimiento de la red pluvial en el primer trimestre, donde la ciudad se inundó en numerosas oportunidades. La verdad es que, si bien celebramos que esté en agenda el problema de las inundaciones, lo que observamos es que detrás de este plan hidráulico está el gran negocio de ese megacolector que le va a dar servicio cloacal a todas esas construcciones suntuosas que están ubicadas en las tierras públicas de nuestra costanera. Así que lo que debería ser una buena noticia, la verdad es que termina siendo opacada cuando uno empieza un poco a desmenuzar y analizar estos anuncios.